Hola. Bienvenidos a este canal. Lo que escucharán a continuación es una lectura de una versión adaptada de Bomba el niño de la selva, escrito por Roy Rockwood. Si te gusta el contenido, no olvides de darle like, suscríbete y activa la campanita para seguir acompañando esta historia. Y ahora, comencemos. Capítulo 23. El mensaje de las estrellas. La figura encapuchada avanzó con pasos lentos hasta situarse frente al altar. Su rostro seguía oculto, pero de su túnica colgaban símbolos grabados en plata, constelaciones. Ojos abiertos, serpientes y soles. Alzó el báculo y lo apoyó sobre la esfera dorada. Al instante, un nuevo patrón de luz se desplegó sobre la bóveda de la cámara, era el cielo estrellado, como una cúpula viva. Pero no del presente, sino del pasado. Es un mapa del firmamento, de hace siglos, susurró Benítez maravillado. Están mostrando su conocimiento astronómico. Pero no era solo un mapa. Las estrellas formaban líneas que unían puntos clave. Una de ellas marcaba una ubicación clara en medio de la selva, al norte de donde estaban ahora. Otra apuntaba hacia una isla en el mar. Entonces, la figura habló de nuevo. Esta vez, Bomba pareció entenderlo sin esfuerzo. Dice que nuestros antepasados llegaron desde muy lejos. Que esta tierra fue elegida por su poder. Y que yo soy parte de esa herencia. ¿Tú, un descendiente?, preguntó Pedro en voz baja. Bomba asintió. Mi madre pertenecía a esta gente. Mi padre vino de fuera, un explorador. Ellos me dejaron aquí cuando estalló el conflicto con los saqueadores. Me protegieron en la selva, con los animales, los árboles, hasta que llegó el momento. ¿Y ese momento es ahora?, dijo Rodrigo. La figura asintió. Con un gesto, la figura señaló una abertura que había pasado desapercibida, hasta entonces, en la parte más oscura de la cámara. Un pasaje descendente, tallado en piedra pura, cubierto de símbolos. Debemos seguir, dijo Bomba con decisión. ¿A dónde lleva?, preguntó Carlos. A la cámara de los orígenes. A donde todo comenzó. La figura dio un último gesto de bendición. Luego retrocedió y desapareció entre las sombras, sin hacer ruido. La luz del ojo parpadeó, y el mapa estelar se desvaneció. Un silencio reverente se adueñó del lugar. El grupo sabía que estaban al borde de algo grande. Algo que cambiaría no solo la vida de Bomba, sino el destino de todos ellos. Bomba respiró hondo. Y dio el primer paso hacia el pasaje. Capítulo 24. La cámara de los orígenes. El pasaje descendente estaba cubierto de símbolos antiguos, tallados con precisión milenaria. A medida que el grupo avanzaba, antorchas se encendían solas a lo largo de las paredes, como si el lugar los estuviera esperando. El aire era cálido, cargado de historia. Finalmente, llegaron a una cámara circular aún más amplia que la anterior. En su centro, una gran piedra en forma de óvalo reposaba sobre un pedestal. Parecía un huevo gigante tallado en cristal oscuro. Alrededor, una serie de nichos contenía objetos cubiertos con telas finas, coronas, collares, libros antiguos, pequeños tótems. Bomba se acercó en silencio. Tocó la superficie del cristal. Al instante, una imagen se formó dentro. Es mi madre, susurró. Cuando era joven. La imagen mostraba a una mujer con túnica clara, cabellos oscuros, ojos brillantes. Estaba sentada junto a un hombre rubio de barba, vestido como explorador. En sus brazos sostenían a un bebé. Ese soy yo, dijo Bomba, con la voz entrecortada. Los demás se quedaron en silencio. Nadie osaba interrumpir ese momento. La imagen se desvaneció. En su lugar apareció un símbolo, un círculo con un punto en el centro, rodeado por 7 líneas. Benítez lo reconoció de inmediato. Ese símbolo representa la unión entre mundos. Entre civilizaciones. Es más antiguo que las culturas mayas o incas. Esto es monumental. La piedra emitió un pulso de luz. Luego, una voz se oyó, suave, femenina, en el mismo idioma antiguo que Bomba parecía entender. Él cerró los ojos. Asintió lentamente mientras escuchaba. Mi madre dejó un mensaje, explicó.
Dice que este lugar fue construido por los antiguos para guardar el conocimiento, y para protegerme. Que cuando el equilibrio se rompiera, yo debía encontrarlo, y decidir si revelarlo al mundo o conservar su secreto. Pedro se adelantó. ¿Y qué vas a hacer, Bomba? El joven levantó la vista. Aún no lo sé. Pero tengo que ir más allá. Hay una última sala. Una que nadie ha abierto en siglos. La cámara vibró ligeramente, como si el templo escuchara. Y entonces, una de las paredes comenzó a girar, revelando un nuevo túnel, envuelto en niebla. Capítulo 25. El corazón del templo. El túnel descendente era más angosto y húmedo que los anteriores. La niebla no se disipaba, sino que parecía moverse con voluntad propia. El grupo caminaba en silencio, guiado por el instinto de Bomba, que avanzaba sin dudar, como si conociera cada piedra del lugar. Finalmente, llegaron a una cámara sellada con una puerta circular de piedra. En su centro, el mismo símbolo de antes, el círculo con el punto central y las 7 líneas. Bomba lo tocó, y la puerta comenzó a girar lentamente, emitiendo un zumbido bajo y profundo. Cuando se abrió por completo, una luz blanca los envolvió. La cámara era distinta a todo lo anterior. No había símbolos ni esculturas, ni nichos ni altares. Solo una estructura en el centro, una columna de cristal transparente flotando sobre una base sin contacto visible. Dentro de la columna, giraban fragmentos de metal, luces y un núcleo que parecía latir, como si estuviera vivo. Es el corazón del templo, murmuró Benítez, sin poder ocultar la emoción. Es tecnología. Antigua, pero avanzada. ¿Quiénes eran estas personas? Más que personas, dijo Bomba. Guardianes del conocimiento. Se acercó a la columna. En cuanto extendió su mano, un anillo de luz lo rodeó, y una serie de imágenes comenzaron a proyectarse en el aire, ciudades perdidas, mapas de estrellas, tormentas solares, ciclos de destrucción y renacimiento. Entre ellas, una figura humana aparecía una y otra vez, un joven de cabello oscuro y mirada firme. Bomba. Es un legado, dijo en voz baja. No solo de mis padres. De algo mucho más antiguo. Rodrigo observaba todo con los ojos muy abiertos. ¿Y ahora qué? Bomba se volvió hacia ellos. Por primera vez, su rostro mostraba una mezcla de seguridad y duda. Puedo activar el corazón. Revelarlo al mundo. O puedo sellarlo para siempre. ¿Qué harías tú, Pedro? Le preguntó sin apartar la vista del artefacto. Yo no lo sé. Es demasiado. Pero tú sí lo sabes, ¿verdad? Bomba no respondió de inmediato. Miró una vez más el núcleo brillante, que palpitaba como un corazón ancestral, como un mensaje que había esperado siglos para ser escuchado. Y entonces, colocó su mano sobre el cristal. Una luz lo envolvió. Todo tembló. Y la decisión fue tomada. Capítulo 26. El secreto del oráculo. Cuando la luz se desvaneció, Bomba seguía de pie, rodeado por una calma absoluta. El corazón del templo flotaba en silencio, como si acabara de entregar su último suspiro. Los demás se acercaron lentamente. ¿Qué pasó? Preguntó Rodrigo. Lo escuché, respondió Bomba, con la mirada clavada en el vacío. Me habló. ¿Quién? El oráculo. La palabra flotó en el aire como un eco antiguo. Desde una de las paredes surgió un nuevo resplandor. Una figura femenina apareció, formada por luz y sombras, flotando con dignidad. Tenía un rostro sereno, casi humano, pero su presencia era otra cosa, algo ancestral. Tú eres el último heredero, dijo con una voz que no sonaba ni joven ni vieja. El último en la línea de los guardianes. Este conocimiento no pertenece a una sola era. Ni a una sola especie. El grupo quedó paralizado. ¿Qué quieren decir con eso? Preguntó Benítez. Que esta civilización no nació aquí, explicó Bomba, como si ya lo supiera. Vino de otro tiempo. De otro mundo. El oráculo asintió. Tu padre era uno de nosotros. Tu madre, humana. En ti se unieron los dos linajes. Por eso fuiste llevado a la selva, para aprender a escuchar, a sobrevivir, a entender sin necesidad de palabras. Pedro dio un paso atrás. Entonces.
¿Bomba no es completamente humano? Él es más, dijo la figura. Es el puente. Bomba cerró los ojos. Su respiración era lenta, medida. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Debes elegir. Puedes activar el archivo universal y permitir que el mundo acceda al conocimiento de los antiguos. Pero eso traerá cambios, guerras, obsesiones. O puedes sellarlo para siempre, y permitir que la humanidad encuentre su camino por sí misma. Un silencio profundo llenó la cámara. ¿Y no hay una tercera opción?, preguntó Rodrigo. Sí, respondió el oráculo. Puedes cargar con el conocimiento tú mismo. Convertirte en el nuevo guardián. Solo tú. Nadie más. Las luces comenzaron a apagarse una a una. La figura del oráculo se desvanecía. Decide, hijo de la selva. Decide antes de que el templo se duerma otra vez por 1000 años. Bomba respiró hondo. En su interior, las voces de su infancia, los rugidos de la selva, los rostros de sus amigos y enemigos se mezclaban con las imágenes del conocimiento infinito que acababa de recibir. Y entonces, dio un paso hacia el altar. Capítulo 27, la decisión. El altar estaba iluminado por un suave resplandor. Bomba lo observó en silencio. No era de piedra ni metal, parecía una mezcla de ambos, como si estuviera vivo y dormido a la vez. A sus espaldas, el grupo aguardaba en tensión. Nadie se atrevía a interrumpir el momento. Toda mi vida pensé que era solo un chico perdido en la selva, dijo Bomba en voz baja, sin volverse. Que mis padres me habían dejado. Que la selva me había adoptado. Pedro avanzó un poco, pero se detuvo. Sabía que no debía interferir. Pero ahora entiendo, continuó Bomba. Todo esto era un camino. Un viaje. Extendió la mano. El altar reaccionó, latiendo con una pulsación leve, como si lo reconociera. No quiero poder. No quiero gloria. Solo quiero proteger lo que importa. Una esfera de luz emergió del altar y flotó frente a él. En su interior, brillaban símbolos y voces que hablaban en un idioma sin palabras. Bomba los comprendía sin esfuerzo. La voz del oráculo volvió a escucharse, esta vez solo para él. Has elegido cargar con el conocimiento. Serás el guardián. No podrás revelarlo, pero tampoco podrás olvidarlo. Lo acepto, respondió con voz clara. La luz se fundió con su pecho. Durante un instante, Bomba flotó en el aire, envuelto en energía. Luego, descendió suavemente, y todo volvió al silencio. El templo comenzó a cerrarse. Los muros vibraron. Las entradas desaparecieron, una a una, como si la montaña se tragara su secreto. Tenemos que salir, gritó Rodrigo. Pero una nueva puerta se abrió frente a ellos, una galería iluminada que descendía hacia la selva. Nos está guiando, dijo Bomba. Es el último regalo. Uno a uno, comenzaron a caminar. Atrás quedaba el misterio. El templo. La historia antigua. Y al frente, la selva los esperaba, tan vasta, viva y misteriosa como siempre. Capítulo 28, Regreso a lo salvaje. Los rayos del sol caían inclinados sobre la selva cuando Bomba y sus compañeros emergieron de la galería secreta. El aire era más fresco, más real, como si los envolviera en un abrazo de bienvenida. El templo ya no estaba a la vista. Se había cerrado completamente, sin dejar rastro. Era como si todo hubiese sido un sueño. Pero en el pecho de Bomba latía una verdad que lo mantenía firme, no había sido un sueño. Nada de eso. No puedo creer que seguimos vivos, murmuró Rodrigo, limpiándose el sudor de la frente. Y que salimos por otro lado de la montaña, agregó Pedro. ¿Dónde estamos? A un día de la aldea más cercana, respondió Bomba, observando las copas de los árboles. Conozco esta parte del bosque. Benítez se giró hacia él. ¿Y qué vas a hacer ahora? Bomba no respondió de inmediato. Miraba el horizonte, donde el cielo se fundía con el verde infinito. Cerró los ojos y aspiró hondo. La selva hablaba. Siempre lo hacía. Pero ahora, la entendía mejor que nunca. Volveré, dijo por fin. A la selva. A vivir como siempre lo hice. Ese es mi lugar.
Pedro se acercó, incómodo. ¿Y nosotros? ¿Volveremos también? Ustedes deben regresar al mundo, respondió Bomba. Lo que vivimos aquí debe quedar entre nosotros. No hay templo, ni oráculo, ni secretos que buscar. Ya no más. El silencio que siguió fue de respeto. Nadie protestó. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó Rodrigo. Bomba sonrió. Una sonrisa serena, madura. Tal vez. La selva es caprichosa. Pero si alguna vez se pierden, yo los encontraré. Y sin decir más, se internó en la vegetación. En pocos pasos, su figura desapareció entre los árboles, como si se fundiera con ellos. Pedro, Rodrigo y Benítez permanecieron allí unos minutos más. Luego, comenzaron su camino de regreso. El eco de la selva los acompañaba. Pero en su interior, sabían que algo había cambiado para siempre. Capítulo 29. La herencia del silencio. Habían pasado semanas desde que Bomba se internó de nuevo en la selva. La vegetación se cerró tras él como una puerta viviente, sellando el camino a un mundo que solo unos pocos habían conocido. Volvía a sus raíces, pero no era el mismo muchacho que se había lanzado a la aventura. Ahora, dentro de él, reposaban los secretos de un pueblo olvidado, el eco de voces antiguas y la responsabilidad de proteger algo más grande que sí mismo. En una tarde tranquila, se sentó junto a la orilla del río que había sido su compañero desde niño. El agua murmuraba recuerdos. Allí, en ese mismo lugar, había pescado, había reído, había llorado, y había aprendido a sobrevivir. Todo comenzó aquí, susurró para sí. Y aquí debe continuar. Le habló a los árboles, como solía hacer de niño. Pero esta vez, no era un juego. Era una comunión. El viento parecía responderle, acariciando suavemente su rostro. Pensó en sus amigos. En Pedro, en Rodrigo, en Benítez. En lo que habían vivido. Sabía que sus caminos se habían separado, pero algo los uniría para siempre, el misterio que compartieron, el templo escondido, el oráculo, y el pacto de silencio. Ese silencio sería su herencia. No un secreto egoísta, sino un respeto sagrado por lo que no debía ser alterado. Bomba se levantó y comenzó a caminar, con paso tranquilo, hacia el corazón más profundo de la selva. No tenía un destino. No lo necesitaba. La selva era su hogar y en ella descansaría su espíritu. Porque hay historias que no deben gritarse al mundo. Hay verdades que solo pueden vivirse. Y Bomba, el niño de la selva, ya no era un niño. Era su guardián. Capítulo 29. La herencia del silencio. Habían pasado semanas desde que Bomba se internó de nuevo en la selva. La vegetación se cerró tras él como una puerta viviente, sellando el camino a un mundo que solo unos pocos habían conocido. Volvía a sus raíces, pero no era el mismo muchacho que se había lanzado a la aventura. Ahora, dentro de él, reposaban los secretos de un pueblo olvidado, el eco de voces antiguas y la responsabilidad de proteger algo más grande que sí mismo. En una tarde tranquila, se sentó junto a la orilla del río que había sido su compañero desde niño. El agua murmuraba recuerdos. Allí, en ese mismo lugar, había pescado, había reído, había llorado, y había aprendido a sobrevivir. Todo comenzó aquí, susurró para sí. Y aquí debe continuar. Le habló a los árboles, como solía hacer de niño. Pero esta vez, no era un juego. Era una comunión. El viento parecía responderle, acariciando suavemente su rostro. Pensó en sus amigos. En Pedro, en Rodrigo, en Benítez. En lo que habían vivido. Sabía que sus caminos se habían separado, pero algo los uniría para siempre, el misterio que compartieron, el templo escondido, el oráculo, y el pacto de silencio. Ese silencio sería su herencia. No un secreto egoísta, sino un respeto sagrado por lo que no debía ser alterado. Bomba se levantó y comenzó a caminar, con paso tranquilo, hacia el corazón más profundo de la selva. No tenía un destino. No lo necesitaba. La selva era su hogar y en ella descansaría su espíritu. Porque hay historias que no deben gritarse al mundo. Hay verdades que solo pueden vivirse. Y Bomba, el niño de la selva, ya no era un niño. Era su guardián. Gracias por escuchar esta historia.
Si te gustó te invito a seguir escuchando más audiolibros en este canal. Recuerda suscribirte y dejar tu like para apoyar este espacio. Hasta la próxima historia.